Bien, hermanos, pues vamos ahora a tener la lectura de la palabra de Dios en Daniel, capítulo 5, desde el versículo 10 hasta el 23. Dice así la palabra del Señor. Entonces Daniel fue llevado delante del rey, y habló el rey y dijo a Daniel. Perdón. Este es el versículo 13, perdón. Versículo 10. Dice así la palabra del Señor. La reina, por las palabras del rey y de sus grandes, entró a la sala del banquete, y habló la reina y dijo: Rey, para siempre vive. No te asombren tus pensamientos, ni se te mude el semblante. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Y el rey Nabucodonosor, tu padre, sí, tu padre, el rey, lo constituyó jefe de los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él un espíritu más excelente y conocimiento y entendimiento, interpretando sueños y declarando enigmas y deshaciendo dificultades, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese ahora a Daniel y él declarará la interpretación. Entonces Daniel fue llevado delante del rey, y habló el rey y dijo a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre el rey trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti, y que en ti se halló luz y entendimiento y más excelente sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí los sabios, los astrólogos, para que leyeran esta escritura y me dieran a conocer su interpretación. Pero no han podido declarar la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y deshacer dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura y collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y tus presentes dalos a otro. Leeré la escritura al rey y le daré a conocer la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dijo a Nabucodonosor tu padre, el reino, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la honra. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. A quien quería engrandecería, y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en altivez, fue depuesto del trono de su reino, y traspasaron de él la gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su corazón fue semejante a las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba como a buey le hicieron comer, y a su cuerpo fue empapado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios enseñorea del reino de los hombres, y que pone sobre él a quien quiere. Y tú, su hijo Beltsasar, no has humillado tu corazón sabiendo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos, además a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, diste alabanza, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Amén. Bien, pues nos hemos quedado a las puertas de este final del capítulo, cuando pues habla de la escritura en la pared y su significado, ¿no? La escritura en la pared, esto es una expresión que ha pasado a ser bastante común, ¿no? Y que pues lo podemos encontrar fácilmente también, pues, en internet, se nos verá
seguramente el cuadro de Rembrandt, ¿no? Rembrandt fue un pintor holandés, ¿no? En el siglo, creo yo, XVII, y él hizo bastantes cuadros de temática bíblica, y uno de ellos fue este, ¿no? Entonces, es algo que ha pasado a la cultura normal de la gente. No sé si nos suena la expresión esta, la escritura en la pared, muchas veces se puede escuchar incluso en periodistas o así, ¿no? No es exactamente el significado de la Biblia, ¿no? Pero cuando se dice más o menos es, bueno, que nos podemos ir preparando para lo peor, ¿no? Que ya la cosa está sentenciada, ¿no? Bueno, pues nos quedamos aquí antes de considerar el significado de las palabras que esa mano escribió en la pared, pues porque tal vez incluso al leerlo nos habremos dado cuenta. Hay dos personajes en los versículos leídos. Uno es Daniel y otro es Belsasar. No sé si también os habréis dado cuenta del parecido de los nombres, ¿no? Porque el sobrenombre de Daniel es Belsasar con TS, mientras que el rey es Belsasar, sin la TS, solamente S, ¿no? Rey Belsasar, versículo 1, Daniel, su sobrenombre es Belsasar, ¿no? En el versículo 12. Entonces vemos que el nombre ya, para empezar, como que nos lo presentan, ¿no? Parecido. Nos puede llamar la atención, ¿no? Evidentemente son nombres distintos, ¿no? Pero está después, por otra parte, el gran contraste entre Daniel, entre Belsasar con T y el rey Belsasar, ¿no? Hay un gran contraste entre, sobre todo, las palabras que dice la reina, que sería pues no la mujer, sería seguramente la abuela de Belsasar. Ya decimos que no entramos en todas estas cuestiones históricas, por interesantes que sean, pero no es el momento, de verdad. Entonces, la cuestión es entonces de que está el contraste entre el carácter de lo que dice, ¿no? La reina de Daniel y de lo que dice Daniel del rey. Hay un contraste claro en estas palabras. Entonces, pues vamos a intentar considerarlo para nuestro provecho como cristianos, para nuestra, digamos, poderlo aplicar a nuestra vida y que nos sea útil, ¿verdad? Toda palabra es inspirada por Dios y es útil, ¿no? Pues que así también pueda ser estos versículos para nosotros hoy. Pues decimos, la situación era que nos habíamos quedado con el rey y toda la gente que estaba con él, temblando, se le había cambiado el semblante y estaban pues sobrecogidos. No había nadie que supiera descifrar el significado de las palabras. Viene pues la reina y le dice: rey, para siempre vive, no te asombren tus pensamientos, ni se te mude el semblante. Y entonces habla ya directamente de Daniel. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Y el rey Nabucodonosor, tu padre, sí, tu padre, el rey lo constituyó jefe de los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, ¿no? Por supuesto, cuando habla de aquí de magos, es como también los magos en el Evangelio de Mateo, no son magos así que hacen magia, ¿no? En el sentido que nosotros lo entendemos, la palabra original era una casta sacerdotal, ¿no? De una divinidad de allí, de Zoroastro. Y bien, pues que estaban también versados en la astrología, ¿no? Etcétera. Pero no es la idea de hacer magia. Y bueno, pues Daniel fue entonces en este sentido jefe de los magos. Pero vemos entonces
que está destacando siempre, versículo 11 y en versículo 12, en las palabras de la reina, que tiene el Espíritu de Dios o de los dioses santos, ¿no? Y que tenía luz, inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, ¿no? Sabiduría de los dioses. Y en el versículo 12 también insiste, porque fue hallado en él un espíritu más excelente, y conocimiento, y entendimiento, interpretando sueños y declarando enigmas. Entonces, ¿está destacando qué? Pues lo que hemos visto esta mañana, ¿verdad? En cuanto al conocimiento, en cuanto al entendimiento, en cuanto a la sabiduría que el Señor hace sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y conocimiento. Y esto, pues si leemos Proverbios, los Salmos, ¿no? La literatura sapiencial, es árbol de vida, la sabiduría. Cuando, pues, la hallamos, ella es deleitosa para nosotros, es deleitosa para nuestra alma, nos hace bien. En vez de estar torturando nuestra alma con nuestros propios pensamientos y nuestras propias cosas, ¿verdad? Pues estamos llenando nuestros pensamientos de la palabra de Dios y esto nos transforma, nos hace bien. La sabiduría entonces es árbol de vida, es deleitosa, ¿no? Cuando la hallamos es como el panal de miel, ¿no? La palabra del Señor. Bueno, pues es lo que nos está diciendo e incluso son las palabras del rey. En el versículo 13 y 14, sobre todo en el versículo 14 dice, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti, ¿no? No, tiene la palabra Dios, dioses, no, aunque omite santos, ¿no? Parece que, bueno, esta falta aquí está en línea con su carácter profano. Él había profanado los utensilios del Señor, ¿no? Entonces, el espíritu de los dioses está en ti y también se halló luz y entendimiento y más excelente sabiduría. Entonces vemos que esto es una cosa importante, es un fruto de la sabiduría, un fruto, un beneficio para la sabiduría. Lo que hemos estado diciendo es, en cuanto a nosotros, nos hace bien. Si somos sabios, para nosotros somos sabios. Pero si somos sabios, llegaremos a ser conocidos por ello. Si somos sabios y tenemos entendimiento en las cosas de Dios, pues la gente va a ver, en Él está el espíritu, no de los dioses santos, sino del Dios santo. Gracias a Dios, aunque estemos en una sociedad bastante paganizada, todavía no hemos llegado aquí al grado del paganismo, del politeísmo, ¿no? De que la gente crea que haya distintos dioses como en la antigua Roma o aquí en la antigua Babilonia. A lo mejor la gente no te lo va a decir. A lo mejor no te va a decir, mira, tú tienes el Espíritu de Dios sobre ti. Pero la gente, y cuando digo la gente estoy hablando de no creyentes, ni la reina ni Belsasar eran creyentes, pero lo estaban diciendo. Eso no fue entonces solamente de un día o de dos. Eso no fue solamente que Daniel, pues bueno, sí, dio el significado del sueño a Nabucodonosor, pero solamente fue una cosa de un día. Sí, se lo dio, pero eso fue un testimonio continuo. Eso fue un testimonio de un día sí y otro también. Y entonces pues se gana ese reconocimiento, ese testimonio por parte de los demás. Y es una cosa realmente importante. No hemos de tampoco desecharlo. No hemos tampoco de decir, no, pues no hemos de buscar este tipo de cosas como que para gratificar la carne.
Podría ser, ¿no?, que uno quiera ser conocido, reconocido como sabio, pues para su propia promoción, para su propia tranquilidad o lo que sea. Pero no es eso. Hemos de buscar todas las cosas para la gloria de Dios. ¿Y en qué sentido se glorifica esto? ¿Cómo glorifica a Dios, ¿no?, el que seamos sabios y se nos conozca como sabios? Pues en nuestro servicio, hacer las cosas con sabiduría. Nuestro servicio a Dios, hacer las cosas bien, hacer las cosas según su voluntad, no de una manera aproximada, no como a mí me parezca bien, sino de manera, como hemos visto esta mañana, según la voluntad del Señor, según su palabra. Para eso se necesita entonces esta sabiduría que es de lo alto. Y bueno, pues entonces nos hemos de recordar todos, ¿no?, de lo que dice Santiago. Si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios. Él es rico. Él es rico en gloria. Él es rico en gracia. Él pues da a todos abundantemente y sin reproche. Si le pedimos sabiduría, Él nos la va a dar. Él nos la va a dar. Tenemos aquí suficientes ejemplos de la Escritura, no solamente diré uno, Salomón. ¿Qué le pidió Salomón a Dios? Le pidió sabiduría, no le pidió riquezas, ni le pidió la vida de los enemigos, ni le pidió prosperidad, ni fama, sino sabiduría. ¿Para qué? Para gobernar el pueblo tan numeroso que tenía Dios. Vemos, la sabiduría para servir, la sabiduría para honrar al Señor, la sabiduría para hacer su voluntad y hacer las cosas bien, ¿no? Y él la pidió al Señor. Y Dios entonces, ¿qué? Él da abundantemente y sin reproche. Y le dio, pues eso, lo que le pidió. Le dio lo que le pidió sabiduría, pues le dio sabiduría, de manera que no había otro, ni antes ni después, en las cosas de Dios, pero él también disertó sobre el hisopo en la pared y sobre los cedros del Líbano, y él pues hizo también grandes obras y de grandes casas. Él fue, pues bueno, un rey sabio en el sentido pleno de la palabra, más amplio. Y bueno, pues entonces todo eso pues repercutió en la gloria de su reino y de su nombre, y venía gente de peregrinación, la reina de Sabá, y traía presentes, y todo esto es entonces la imagen perfecta que hemos cantado el Salmo 72 del reino del Señor Jesucristo, cuando hablan de que los reyes de Saba y de Seba traerán dones y presentes al Rey Jesucristo. Los reyes de Saba y de Seba, la imagen, por lo tanto, de los reyes, ¿no?, humanos de las naciones que van a reconocer al Señor Jesucristo. Queremos entonces que el Señor Jesucristo sea reconocido en nuestro tiempo. Queremos que el Señor Jesucristo reciba la gloria por parte de los paganos, de los incrédulos. Pues yo no sabría decir el porcentaje, pero en buena parte también depende de eso. De que si nosotros somos sabios y si los demás ven esta sabiduría en nosotros, de manera que les inspire el temor, les inspire el respeto. No ante nosotros como personas, sino porque dicen, bueno, en él hay algo especial. No sabría decirlo con palabras, ¿no? A lo mejor ellos no lo van a decir, en él está el Espíritu de Dios, pero como que lo perciben espiritualmente. Es una persona santa, es una persona sabia, y en él reposa el Espíritu de Dios. Entonces, hemos de anhelarlo, esta sabiduría. Lo hemos visto esta mañana, ¿verdad? Lo podemos insistir, ¿no? Esto no ha sido tampoco, digamos, que lo hayamos aquí hecho a propósito. Ha sido la coincidencia del día de hoy, entre el mensaje de la mañana y de la tarde. Hemos de, entonces, anhelar esta sabiduría, hemos de pedirla y pedirla con fe, por supuesto, como dice también Santiago, no dudando nada, porque el que duda no recibirá nada de parte de Dios. No piense el tal hombre que recibirá algo del Señor.
Y bien, pues si recibimos sabiduría, si recibimos algún grado de sabiduría, pues no nos olvidemos de lo que dice Proverbios 27:2. Alábete el extraño y no tu propia boca. Que sean los demás los que te digan, siéntate aquí delante en la cabecera de la mesa o de la cena, y no uno que tome uno mismo ese lugar. No, y que sean los demás que te digan, está en él el Espíritu de los dioses, es una persona sabia como uno y otro, y no uno mismo, porque en ese momento estaremos mostrando que verdaderamente no somos tan santos o no verdaderamente somos tan sabios, y que queda bastante pozo de vanidad en nosotros. Así pues, el modelo Daniel, ¿no?, de sabiduría, que es útil, ¿no?, es que se puede comparar a ello, ¿no? Leamos Proverbios y veremos para cuánto sirve en nuestra vida de manera práctica, y de cuántos males nos puede preservar, y de cuántos bienes nos va a colmar. Sabiduría por parte de Daniel. Y después está la contrapartida, ¿no? Belsasar, Daniel, bien, Belsasar, ¿qué podemos decir de él? Pues podemos verlo a partir de las palabras de Daniel, decíamos, a partir del versículo 17. Daniel respondió y dijo delante del rey, y esto lo dijo Daniel a las palabras de él, del rey, de que si podía leer la escritura, él le iba a galardonar y le daría, pues entonces sería vestido de púrpura, sería un collar de oro, llevarías en el cuello, serías el tercer señor en el reino. Pero fijémonos las palabras de Daniel a partir del versículo 18. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la honra. ¿No? No dice que eso ocurrió por casualidad, no dice que eso fueron los dioses de Babilonia, no dijo que fue aclamado por la soberanía popular, no, dijo que fue por Dios, porque toda autoridad que está es puesta por Dios, ¿no? Entonces es Dios, el Dios altísimo, no hay alguien más alto que Él. Es el Dios elevado por encima de todas las cosas. Y Él le dio a tu padre la grandeza, el reino, la gloria. Y por la grandeza que le dio, versículo 19, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de Él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. A quien quería engrandecía, y a quien quería humillaba. Y estas palabras se recuerdan mucho. Por ejemplo, el canto de Ana, ¿no? En 1 Samuel capítulo 2. Pero allí está hablando de Dios. Entonces el rey Nabucodonosor, en este sentido vemos, era un reflejo de Dios mismo. Era se puede decir, un espejo. El rey Nabucodonosor del rey, Dios altísimo sobre todas las naciones. Por supuesto, imperfecto, es pecador, y nadie va a decir que todo lo que él haya hecho pues estaba bien. Y por sus pecados fue destronado momentáneamente, y por el pecado del rey Belsasar, pues vemos a que su vida acabaría esa misma noche. Pero con todo y con eso, tienen esa autoridad que viene de Dios para ser ministro suyo y para actuar en su nombre. Entonces, es algo a tener en cuenta. Los que tienen autoridad, hemos de honrarlas por ser autoridad, por ser ministro de Dios. ¿Que no lo reconocen? De acuerdo que no lo reconocen. Dios los llamará a cuentas. Y tal vez en esta vida. Y tal vez verán la mano escrita en la pared, ¿no?, en el sentido corriente del término, ¿no? Que se puede esperar uno lo peor. Pero son ministros de Dios. Y hemos de honrarlos en ese sentido. Por cuanto son ministros de Dios. Por cuanto también ordenarán cosas buenas o justas, ¿no? Las cosas malas no las hemos de obedecer o seguir, o tratar de justificar, pero las que son conforme a la palabra de Dios, lo hemos de hacer por
causa del Señor y de la conciencia, nos dice Romanos 13. Pero, aparte, ¿por qué está diciendo todo esto? Está mostrando la gloria y el privilegio de Nabucodonosor. Y él era heredero de ese privilegio. Él era su descendiente y él era rey. Eso él lo tuvo, pues, no de sí mismo. Por el hecho de ser hijo de Nabucodonosor, Dios había engrandecido a su padre así y él, pues, lo recibía. Entonces vemos que él está de esta manera mostrando el privilegio de Belsasar. Dios le había dado ese privilegio a él, ¿no? Era privilegiado. Sin embargo, vemos, ahora viene la censura y la denuncia de Daniel a Belsasar. Pero cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en altivez, fue depuesto del trono de su reino y traspasaron de él la gloria. Ya lo consideramos, ¿no? En el capítulo 4, cuando él, se le fue la razón y lo pusieron con los animales y comía, pues, el ganado, el pienso del ganado, etcétera, etcétera. Fue echado entre los hijos de los hombres. Su corazón fue semejante a las bestias, versículo 21. Con los asnos monteses fue su morada. Hierba como buey le hicieron comer. Su cuerpo se fue empapado con el rocío del cielo, es decir, la lluvia, hasta que reconoció que el Altísimo Dios se enseñorea del reino de los hombres y que pone sobre él a quien quiere. Él se ensoberbeció y Dios lo disciplinó muy duramente, muy duramente. Y no fue hasta que él se humilló y se volvió a Dios que no fue restaurado. Y esto, como veíamos hace un par de semanas o 3, nos habla de la importancia del arrepentimiento. Aquí nos está mostrando Dios que Él quiere el arrepentimiento para vida, que es necesario que los pecadores se vuelvan de sus pecados para Dios y que mientras no se vuelvan de sus pecados y confiesen sus pecados y se arrepientan de sus pecados, están en esa enemistad con Dios y no podrán buscar el favor de Dios, no lo podrán recibir hasta que no se vuelvan en arrepentimiento. Si lo hizo con Nabucodonosor el pagano, con mayor razón en el tiempo presente, a aquellos que se le predica el Evangelio, a aquellos que se les da a conocer la palabra del Señor. Es su responsabilidad, ¿no? Y Dios vemos que trata muchas veces tratando con juicios y con disciplinas, ¿no? El Salmo 32, ¿no? Que dice que mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir de todo el día, ¿no? Seguramente está hablando ahí de una enfermedad incluso física, que el pecado nos afecta al alma y esto a su vez afecta a nuestro cuerpo y entonces esto es un bucle que al final pues no sabes cómo salir de ahí hasta que no sales de ahí en arrepentimiento. Vale, pues vemos que trajo esa disciplina en la vida de Nabucodonosor y esta disciplina en la vida de Nabucodonosor fue solamente para él. La justicia de Abraham fue una cosa solamente para él. La historia de cómo Dios justificó a Abraham cuando él creyó y le fue contado por justicia fue solamente para él. Nos dice Romanos 4 que fue para él y para nosotros también. Fue escrito que le fue contada para instruirnos, para advertirnos, para que nosotros creamos como Él, para que no seamos hijos solamente en la carne, sino verdaderamente en el Espíritu. Las bendiciones que Dios da a los padres creyentes, ¿para qué es? Pues para que los hijos las tengan presentes, para que ellos se sepan cómo Dios ha tratado con su familia, cómo Dios ha tratado con sus padres, cómo Dios ha sido bueno con ellos, cómo Dios ha hecho grandes cosas que sus padres no merecían. Y eso ha de formar parte
de su registro genealógico que ellos tienen y que van a pasar a sus hijos, y a lo que ellos pues van a decir de sus padres, van a añadir también los tratos que Dios ha hecho con ellos mismos. Y así de generación en generación. Y esto va a ser algo acumulativo, ¿no? Porque, bueno, estuvo lo que Dios hizo con Abraham, pero después estuvo lo que Dios hizo con Jacob y con José y con Moisés y con David. Y esto se acumula de generación en generación en la estirpe de los justos. Entonces las cosas que el Señor hace para bien es para que las guardemos y para que las meditemos y que las repasemos, ¿no? En nuestra cultura no tenemos muy presente celebrar el Día de Acción de Gracias, pero es realmente una costumbre realmente, bueno, maravillosa, es de las cosas buenas que tiene la cultura estadounidense, ¿no? Y bien, pues porque el sentido de esta celebración es esa, precisamente, ¿no? Dar gracias por las bendiciones, es una fiesta muy familiar, pues por las bendiciones que el Señor ha dado. Y es una cosa que se rememora, y es una cosa que se perpetúa, que se transmite. Pero entonces, a su vez, fijémonos que si eso es también para la bendición, también ha de ser en cuanto a la disciplina, en cuanto al juicio. Y hemos de estar prevenidos. Y hemos de estar preparados, ¿verdad? Si vemos que el Señor ha usado de sus disciplinas con los nuestros, con nuestros antepasados, con nuestros padres. Esto se puede extrapolar mucho más allá, porque podemos hablar de los antepasados en un sentido, como habla también en el Salmo, dice, no, el Salmo que cantamos, ¿no? No recuerdes la maldad, contra nosotros la maldad de los padres, ¿no? Vengan a encontrarnos tus misericordias, tus bondades, ¿no? Que cantamos ahora, debe ser por ahí el Salmo 70, 80, ¿no? Eso se puede también, entonces, mirar la historia para ver los pecados de nuestros antepasados, nuestros padres, en este sentido amplio. Porque si el Señor los juzgó a ellos, ¿nos librará a nosotros? También en cuanto a nuestros padres, o en cuanto a nuestros abuelos, nuestros mayores en un sentido más directo. Si sabemos que Dios pues usó una disciplina especial, a lo mejor por un pecado en especial, pues hemos de tenerlo esto de manera especial presente. ¿Para qué? Para evitarlo. Porque en Romanos 11 nos da la razón de esto, ¿no? Está hablando, si se quiere, de otro contexto, ¿no? Pero es perfectamente aplicable. Está hablando de Israel, ¿no? De cómo fue también rechazado y fue cortado. Pero se aplica perfectamente. A partir del versículo 17, mas si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho copartícipe de la raíz y de la grosura del lobirigo, entonces la cuestión es no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no te sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y dirás, pues, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, teme, no sea que a ti tampoco te perdone. Pero mira la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permanecieres en su bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. Así pues, vemos. Está claro, ¿no? Lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Si
nuestros mayores y nuestros padres, en un sentido general, más directo, cometieron unos pecados, somos conscientes de ellos recibieron el juicio, la disciplina del Señor. Si nosotros lo repetimos, ¿vamos a ser librados? Dice, considera la bondad y la severidad de Dios. Teme, no sea que tú también pues seas juzgado de la misma manera. Y es lo que ocurrió. Porque dice el versículo 20, cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en altivez, él de Nabucodonosor fue depuesto del trono del reino y traspasaron de él la gloria. ¿Qué es lo que le iba a pasar a Nabucodonosor? Y tú, Belsasar, versículo 22, no has humillado tu corazón sabiendo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Se ensoberbeció contra Dios. Se endureció contra Dios. Cuando el Señor envía juicios y disciplinas a una persona, ¿no? A un creyente, o a una persona en general, pues normalmente solamente hay dos opciones. Que ese juicio lo humille y lo guíe al arrepentimiento, o ese juicio lo endurezca. Y normalmente es lo que va a ocurrir con los no creyentes, ¿no? Con los incrédulos, a no ser que sea por la gracia de Dios, ¿no? El Señor en su gracia le abra el corazón y lo humille, para que Él se humille ante Dios. Pero eso también puede ocurrir, el endurecimiento en los juicios ajenos. Fijémonos la palabra aquí, lo que nos está diciendo. Uno se puede ensoberbecer y endurecer ante los juicios ajenos. Como diciendo, a mí no me tocará. A él le dio porque, no sé, pero yo soy mejor en todo caso, a mí no me llega. Yo me libraré por lo que sea, porque yo me sé desenvolver. A mí no me tocará. Eso es un endurecimiento. También. Un tipo de endurecimiento. Y entonces pues le llevó a él ese endurecimiento a hacer traer pues delante de él los vasos del templo, profanándolos, profanando el nombre del Señor y bueno pues entregándose también a la idolatría y también seguramente a otros pecados, ¿no? Entonces vemos aquí están contrapuestos, ¿verdad? Lo uno y lo otro, y fijémonos que por supuesto es para que nos aferremos a lo bueno y desechemos lo malo, por supuesto, ¿no? Pero podemos ver también en esta palabra otra cosa más. ¿Qué es? Que no hemos de tener parte. No hemos de tener parte. La respuesta de Daniel, ¿no? Yo te daré tanto y tanto y tanto. Yo te daré presente. Yo te voy a promover. Yo voy a hacer de ti una gran persona. Dice, para otro sea todo eso. Para tus dones sean para ti, te los quedas tú, y tus presentes se los puedes dar a otro. Yo te voy a decir lo que significa porque me lo has dicho, porque es mi deber. Pero no quiero nada. No quiero nada. Tú has deshonrado el nombre de Dios. No quiero nada de ti. Hasta el polvo, ¿verdad? Del zapato sacudo ante ti. Nada. ¿Por qué? Segunda de Corintios capítulo 6. ¿Qué parte tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo y Belial y los hijos de Dios con los hijos del diablo? Y Belsasar era verdaderamente un hijo del diablo, se vio sin ningún tipo de duda. Así, por lo tanto, ¿qué tipo de conchabeo puede haber? ¿Qué tipo de amistad puede haber de reconciliación? ¿No? Y se tiene, por lo tanto, que marcar las cosas claras, ¿no? Y endurecer las palabras y la situación. Ahí te quedas tú, no quiero saber nada de ti. Y esto fue en boca todo de Daniel. Y de esta manera él estaba anticipando también las palabras de Efesios en el capítulo 5. En el capítulo 5, sí, versículo 11, no seáis partícipes
de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien redarguirlas. Y fijémonos como él ni fue partícipe, Daniel, y además las redarguyó, las denunció y acusó él al rey de pecado. Y él podía a lo mejor pensar, bueno, a lo mejor se enfada el rey conmigo y acabó mal la noche. Vemos que él hizo lo que tuvo que hacer y dejó las cosas en la mano de Dios. Él no tenía, Daniel, ninguna seguridad de que eso iba a ser así, seguramente. Pero hizo lo que tenía que hacer y dejó las cosas en las manos de Dios. Así pues, hemos de ser claros también, hermanos. Hemos de ser claros. La sabiduría y el entendimiento, que hemos dicho también, no es una cosa que vaya a su aire, ¿no? Y esté separado de esto mismo, de ser luz y sal, y ser luminares en el mundo, y no tener comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, sino, llegado el caso, hemos de reprenderlas, hemos de redarguirlas, hemos de denunciarlas, ¿no? Llamándolas al arrepentimiento, o si no, que afronten el juicio de Dios, la mano sobre la pared. Pues que así sea, hermanos, y que el Señor entonces nos ayude y nos bendiga a poner en práctica la palabra de esta manera.